Bueno, buenos días a todos, Dios les bendiga, bienvenidos en esta mañana. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, a los amigos, a los familiares, a los hermanos. Bienvenidos en esta mañana, en esta dominical. Le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad cada noche. Qué bendición que Dios en este día puede permitirnos una vez más poder acercarnos delante de su presencia. Un día más donde Él nos ha dado la vida, donde Él nos ha permitido abrir nuestros ojos, respirar el aire. Y esa es la bondad y la misericordia del Señor. Así que bienvenidos en esta mañana. Preparémonos todos, preparemos nuestro corazón para que sea Dios ministrando cada una de nuestras vidas, a pesar de que son diferentes las necesidades de cada uno, pero la palabra es como el agua, ella suple toda necesidad en cada uno de nosotros. Entonces le invito para que, en esta mañana usted prepare su Biblia, prepare su libreta de apuntes, su lapicero, y vamos a tomar esos apuntes de aquello que es importante que Dios nos va a hablar, para que durante toda esta semana nosotros tengamos en cuenta lo que Dios nos hable. Recordemos siempre que lo más importante dentro de tantas cosas en estos tiempos de culto es que nosotros escuchemos atentamente la voz del Señor para guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Hay que ponerla por obra. Entonces, por eso es bueno que tomemos esos apuntes, porque se nos olvidan en el transitar de la vida y llegan los días de la semana, llegan los quehaceres, las vueltas. Entonces, eso hace que muchas veces las personas disipen y se les olvide lo que Dios les habla. Pero cuando nosotros tomamos los apuntes y vamos a orar cada mañana, vamos a buscar a Dios cada día, tendremos en cuenta de aquello que Dios nos ha pedido que debemos de realizar para llevarlo en oración y ponerlo por obra durante esta semana. Bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido una semana pasada bien de bendición y creamos que esta que viene será mucho mejor, porque el Señor nos dice que nos lleva de gloria en gloria. Así que vamos a disponernos, Él nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a sustentar con la palabra para que en esta semana sea una semana de grande bendición. Bueno, quiero invitarlos también para que usted se suscriba en la página, allí en YouTube, Palabra Viva. Allí usted encuentra a nombre del pastor Rafael Mayolo. Entonces le invitamos también, comparta este video en esta hora. Compártaselo, hágaselo llegar a un familiar, hágaselo llegar a un amigo, hágaselo llegar a una persona que te esté siguiendo, ya que la palabra de Dios es vida para todo aquel que la reciba. Hagamos nuestra parte, que Dios se encarga de colocar el querer como el hacer en otros para que reciban su mensaje. Y vamos a leer el Salmo capítulo 5 en esta mañana. Salmo capítulo 5 dice la palabra del Señor en el versículo 2 y 3. Estad atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y alzaré mi mirada. Está hablando el salmista cuando él dice: de mañana, Señor, Él oirá mis palabras. Considera, Señor, mi meditación. Considera, Señor, mis caminos. Dice la palabra del Señor. Aquí está pidiendo el salmista que el Señor mirara sus caminos, mirara su diario vivir y lo considerara. Y de tal manera que él dice: y oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré y a ti alzaré mi mirada. Cuando hacemos esto, lo que va a suceder es que Dios nos hable, de que Dios nos ministre, de que Dios sea el que hable a nuestros corazones y nos guíe. Pues la palabra del Señor dice que
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, caminos de destrucción. Pero cuando le pedimos al Señor que nos guíe, que nos encamine, Él nos va a hablar a través de la palabra y nos va a enseñar por dónde caminar. Y algo muy importante, recordemos que a pesar de que nosotros somos seres humanos imperfectos, la palabra del Señor nunca esconde esa imperfección de los hombres de Dios, de los hombres de la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia. Ellos fueron imperfectos, pero hubo algo que eso hizo de que pudieran prevalecer, avanzar y salir adelante, y era que contaron siempre con el Señor, siempre dispusieron su momento para buscar a Dios todos los días. Levantaron altar al Señor, oraron al Señor, escucharon las instrucciones de Dios, se corregían, se dejaban instruir, y esto hacía de que pudieran prevalecer en el diario vivir. Lo mismo sucede para hoy nosotros. Dios es el que nos habla a través de su palabra, y cada vez que oímos sus palabras, Él nos va a instruir, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a enseñar lo que realmente tenemos que hacer para que podamos ver su gloria y su poder. Así que bienvenidos en esta mañana. Yo le invito para que usted me acompañe en este momento y vamos a orarle a Dios, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial y vamos a vaciar este corazón delante de su presencia, para que cuando venga la palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón, se pueda quedar allí y pueda rendir un fruto en cada una de nuestras vidas. Nuestras vidas sean diferentes, nuestro hablar sea diferente, nuestro comportar sea diferente, porque la palabra haya un corazón donde pueda reposar y pueda obrar en nosotros. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, maravilloso Dios de los cielos. Tú eres digno, Señor, de suprema adoración, Rey eterno. Padre, tú eres digno de alabanza, Señor. Tú eres digno, amado Rey, de suprema exaltación, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos. Te adoramos porque tu nombre es digno de ser adorado y de ser alabado, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios santo. Tú eres sabio en sus consejos, en sus palabras y en sus enseñanzas para nosotros, Señor. Hoy reconocemos que tú eres un Dios sabio, que tú eres un Dios omnipotente, Señor, que todo lo puedes hacer, Señor, que no hay nada, Señor, que tú no puedas hacer. Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, porque tú eres un Dios omnisciente, Señor. Todo lo sabes y todo lo conoces, Señor. Y no hay nada que se esconda, Señor, ni aún las más íntimas inquietudes, Señor, de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. Pero todas en tu presencia, Señor, en tu palabra, tienen una respuesta, Padre. Glorioso Rey de los cielos, en esta mañana. Por eso venimos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de tu presencia, Señor amado. Reconocemos, Señor, nuestra capacidad limitada que tenemos como seres humanos, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti somos personas limitadas, Señor. Somos personas que no podemos seguir avanzando, seguir creciendo, Señor. Pero creemos fielmente a la palabra, Señor, que tú nos llevas de gloria en gloria y de poder en poder, Señor. Y por eso en esta mañana, Señor, nos rendimos delante de su presencia, Padre. Colocamos todas nuestras inquietudes, preguntas, Señor amado, inquietudes del corazón, Señor amado, precioso Dios de los cielos, rindiéndote nuestra vida, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos delante de tu presencia, Señor amado. Nuestras capacidades, Señor, las virtudes, lo que hemos tenido, Señor, de parte tuya. Gracias, Señor. Gracias por cada logro, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y poder decirte en este día, hasta aquí el Señor me ha ayudado, hasta aquí el Señor me ha fortalecido, hasta aquí el Señor no me ha avergonzado, hasta aquí el Señor ha estado conmigo. Aleluya, Padre. Yo te adoro y te alabo, Señor. Yo te adoro y te alabo, Padre. Te adoro y te alabo, Señor.
Hoy reconocemos, Señor, que tú nos has ayudado, nos has guardado, Señor. Hemos llegado hasta donde hemos llegado porque hemos permitido que tú obres en cada uno de nuestra vida, Señor. Pero queremos seguir, Señor, avanzando. Queremos seguir creciendo, Señor. Queremos seguir agradándote, Padre. Queremos seguir honrándote, Señor de los cielos, Padre. Y hoy humillamos nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, pidiéndote, Señor amado, perdón por cada uno de nosotros. Perdona, amado Señor, nuestra humanidad, Señor. Perdónanos, Señor, por aquellas cosas que no han sido del agrado delante de tus ojos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor, y límpianos de todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, Señor amado, de todo aquello que haya contaminado, que hayamos permitido contaminar nuestra vida, nuestra boca, nuestras mentes, Señor, nuestras palabras, nuestras conductas, nuestras acciones, Señor, que no hayan sido del agrado tuyo. Perdónanos, oh Dios, perdónanos, Señor, y lávanos con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor amado, restáuranos cada día, Señor. Fortalece nuestro diario caminar contigo, Señor. Fortalécenos cada día, Señor, que cada día podamos ir de tu mano poderosa, Señor de los cielos. Fortalécenos, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestra vida, Padre. Mira nuestros caminos, Señor. Mira, Padre, nuestros pensamientos, lo más oculto de nuestro corazón, Señor. En lo que haya perversidad, iniquidad y maldad en nosotros, Señor. Guárdanos, Padre. No nos dejes, Señor, caer en ese desenfreno, Señor. Guarda nuestras vidas. Ordena nuestros pasos, Señor. Encamínanos cada día, Señor. Danos la sabiduría, Padre. Danos el temor de Dios cada día, Señor. Padre, no permita, Señor, que perdamos el temor de Dios a causa, Señor de los cielos, de este mundo, a causa de nuestra humanidad, a causa de nuestra soberbia o de aquello que se pueda manifestar en nosotros, Señor. Guarda nuestros corazones y nuestra vida, Señor. No nos dejes perder el temor de Dios, Padre. Ayúdanos cada día. Redarguye nuestros corazones, Señor, cuando no andemos bien delante de tu presencia. Encamínanos, Señor, hacia ese camino de rectitud, hacia ese camino de santidad, de perfección, Señor, porque tú nos dices, Señor, que tenemos que ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Así sea santa nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, Padre. No nos dejes perder el temor de Dios. No nos dejes caer en una vida de costumbre, Señor amado, de malos hábitos, Señor. Fortalécenos cada día, Señor. Guarda nuestra mente, Padre, nuestros corazones. Purifica, Señor, nuestros labios, nuestras lenguas al momento de hablar, Señor. Restaura, Señor. Liberta, Señor amado, Padre. Sé tú obrando y glorificándote, maravilloso Dios de los cielos, Señor. Mira, Padre, todo aquello, Señor, que se ha tornado, Señor, quizás de una manera, Padre, en la vida cotidiana, Señor, una vida sedentaria, una vida, Señor, que muchos, Señor, han caído en depresiones, en tristeza, Señor amado, en apocamientos, Padre. Glorifícate, Señor. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Señor. Hoy renunciamos a toda opresión de las tinieblas, a toda obra del maligno, Señor, en el nombre de Jesús, que quiera represar el alma, que quiera cautivarla y esclavizarla, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo clamo tu presencia para que traiga y genere esa libertad en cada corazón. Genera libertad en cada vida, Señor, en cada hogar, en los aires de las casas, Señor, en los hogares, en los aires de cada familia, Señor, de cada hogar, Señor. Glorifícate, oh Padre. Paséate, Espíritu Santo, por nuestra casa, por la vida de nuestros hijos, por la vida de cada uno de los que están allí viviendo con nosotros, Señor. Que el Espíritu de Dios pueda traer esa libertad, Señor. Libertad para amar, perdonar, Señor. Libertad, Señor amado, para proseguir hacia adelante, Señor. Trae rompimiento en todo aquello que haya querido detener, que haya querido, Señor, estancar, que haya querido, Señor amado, cautivar. Padre, trae ese rompimiento, Señor.
Trae rompimiento en todo aquello que no es tuyo, Señor. Glorifícate en esta mañana, Padre. Tu palabra dice, Señor, y el salmista lo dijo, Señor, en la mañana yo te buscaré, Señor amado, y tú oirás mi voz, Señor amado, y me presentaré ante ti, y ante ti estarán nuestras miradas, Señor. Oh Dios todopoderoso y eterno, toma el control de este culto, Espíritu Santo. Toma el control de esta alabanza, Señor amado, de los que están ministrando, de los que están recibiendo, Señor amado, de las palabras de esta mañana, Señor. Glorifícate, Dios mío. Yo le pido, Padre, que en esta mañana solamente el nombre del Señor pueda ser glorificado y exaltado en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Glorioso Rey del cielo, te adoramos. Glorioso Rey del cielo, te exaltamos. Glorioso Rey del cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tu amor me
Hey!
Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiada. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es mi Dios y yo le alabaré, por lo que dice el Salmo 23. A Él todo yo le entregaré, con mi vida le exaltaré. Rey de reyes, Señor de señores, Él es la melodía de todas sus canciones. No temeré al monstruo de la noche, porque Él nos hizo más que vencedores. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Una vez más. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Bueno, gloria a Dios, qué tiempo, una gran bendición, el tiempo de alabanza, de ministración. Bueno, nos vamos a disponer a la palabra del Señor en esta mañana. Así que le seguimos dando la bienvenida a todos y cada uno de los que se siguen conectando en esta mañana de culto en casa. Amén. Bueno, qué bendición, qué alegría, qué gozo poder alabar al Señor. La palabra dice que todo lo que respire alabe al Señor, y es lo que hemos hecho en esta mañana, alabando al Señor. Hemos alabado al Señor con todo nuestro corazón, y ver estos niños que lo hacen también con pasión, que lo hacen con pasión, lo hacen con entrega, lo hacen de una manera muy especial, muy espontánea, lo hacen con todo el corazón. Y bueno, damos la gloria a Dios y la bienvenida a todos los que en esta hora están allí pegaditos a través de en vivo en casa, culto en casa. Así que allá donde está usted en casa, bendiga al que está allá, salúdelo, dígale bienvenido a este tiempo de grande bendición. Les recordamos que al final de la prédica, al final ya estaremos participando de la Santa Cena. Así que le damos la gloria a Dios y la bienvenida a todos los que en esta hora se conectan o que están conectados. Les invitamos también para que compartan en esta hora
compártanle a otro, porque bueno, Dios tiene una palabra que va a bendecir tu vida, y también aquella persona que a lo mejor está por allá, no sé, que no ha recibido hoy la palabra, o que está, bueno, deseosa y hambrienta de escuchar la voz de Dios. Vamos en esta mañana a tener un tema que yo sé que va a bendecir mucho tu vida. Como siempre, antes de compartir la palabra, nosotros primero le pedimos a Dios que nos dé el tema, y es el tema que vamos a hablar, lo que Dios nos ha dado en esta hora. Así que vamos a compartir la palabra en esta hora. Y el tema que vamos a estar tratando es acerca maneras de Dios. Ese es el tema de esta mañana, maneras de Dios. Y encuentro en el libro de Isaías y encuentro en el libro de Jeremías dos textos muy interesantes. Porque en el libro de Isaías, capítulo 55, donde por allá la Biblia o el Señor habla y dice acerca de los pensamientos de Él y los pensamientos de nosotros. Son totalmente diferentes. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el Señor habla en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos no de mal, sino de bien, para darles el fin que ustedes están esperando. Así que las maneras de Dios son totalmente diferentes a las maneras del hombre. Y es lo que vamos a estar mirando, aprendiendo en esta mañana, por qué las maneras de Dios. Porque las maneras de Dios, Dios obra de la manera como Él quiere y como Él le place. Pero también encontramos que las maneras del hombre son las que impiden que Dios pueda obrar, que Dios pueda glorificarse. ¿Sí? Sí, aquí lo que Dios nos llama y vamos a estar mirando es que tenemos que entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que vamos a entender, eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, porque conocer a Dios es conocerlo cuando Él nos habla y qué instrucciones nos da. Entonces Dios tiene muchas maneras de obrar, muchas maneras de guiarnos a nosotros a avanzar y a seguir hacia adelante. Tiene muchas formas y lo vamos a ver a través de la Biblia, cuando el Señor le hablaba a muchos hombres y a muchas mujeres de Dios, cuando ellos le pedían y el Señor les daba instrucciones diferentes. A cada uno, a muchos les habló de una manera diferente. El ser humano, muchos creen que conocen a Dios. La gente cree que conoce a Dios porque ora. Las personas creen que conocen a Dios porque saben o conocen ciertos textos de la Biblia. El cristiano cree que conoce a Dios porque lleva muchos años en el Evangelio. Otros creen que conocen a Dios porque han oído la palabra. Y ocurre que son conceptos erróneos que muchos tienen. Porque cuando uno va al libro de Job y al libro de Hechos, en el libro de Job, en su último capítulo, Job en el capítulo 42, versículo 5, Job en una ocasión dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, no conocía a Dios hasta ese momento. No conocía las maneras de Dios obrar. Y cuando vamos al libro de Hechos, encontramos que en el libro de Hechos también en una ocasión el apóstol Pablo se encuentra o llega a cierta ciudad, y en esa ciudad decía: al Dios no conocido. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice: ese Dios no conocido, ese Dios que ustedes no conocen, ese lo conozco yo y se los vengo a presentar. Si bien vemos, el ser humano, aunque cree o piense que está cerca de Dios,
quizás no lo conoce a Dios. Porque cuando yo veo a los apóstoles que estaban con Jesús, ¿sí?, se encontraban con Jesús, ellos se encontraban con Jesús, y ocurre que ellos estaban en la barca con Jesús. Al encontrarse en la barca con Jesús, la palabra dice que ellos le dijeron al Señor: Señor, despierta porque vamos a perecer. Y estando con Jesús. Y Jesús se levantó, Y entonces cuando se levanta Jesús, se levanta y les dice lo siguiente. Les dice, se levanta y los reprocha, los regaña y le dice: ¿cómo es posible que estoy con ustedes y todavía no me conocen? O Tomás le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo: tanto tiempo estoy con ustedes y no lo conocen. Entonces ahí es donde podemos ver que cuando ellos veían los milagros de Dios, ellos se quedaban como atónitos, porque realmente eso era lo que estaba manifestando, eso era lo que estaba dando a entender, que ellos todavía no habían conocido al Señor. Y conocer a Dios va mucho más allá de todo lo que el pastor acaba de decir ahorita. Entonces los mismos discípulos caminaron 3 años con Jesús y no lo conocieron, no lo alcanzaron a conocer. El Espíritu Santo realmente fue el que se los dio a conocer. Bueno, ¿por qué el mundo no conoce a Dios? La palabra dice, si bien vemos, Dios se da a conocer de una manera diferente al mundo. La manera de Dios darse a conocer al mundo es una forma totalmente diferente. Pero la manera de Dios darse a conocer a sus hijos, o hablarle o enseñarle a sus hijos, también es de una manera totalmente diferente. Porque la palabra dice que el Señor le hablaba a sus discípulos a través de parábolas, ¿sí?, para que los demás no entendiesen, para que la gente no comprendiese, ¿sí? Y los únicos que podían comprender a través de parábolas eran los discípulos. O sea, hay misterios que sencillamente podemos estar desconociendo. Hay cosas que podemos estar desconociendo. La misma Biblia habla acerca de la ceguera espiritual. La misma Biblia habla acerca del desconocimiento que puede haber en muchas personas acerca de Dios. Recuerde que Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que vamos a aprender acerca de las maneras de Dios, las maneras de Dios obrar. Pero también vamos a aprender un poco cómo es que cuando Dios no se mueve. Hay momentos donde Dios no se mueve sencillamente porque no conocemos la manera de Dios obrar. Y en la Biblia encontramos, vamos a mirar entonces, ¿por qué Dios no se mueve? Dios no se mueve por 3 razones por las cuales Él no se mueve o no obra en nuestras vidas. Y la primera razón por la cual Dios no puede obrar en nuestras vidas, primera, porque pasamos por altas las ofensas. Segunda, porque el aborrecer el consejo hace que sencillamente es porque estamos desconociendo a Dios o sus maneras de Dios actuar. Y lo tercero es que el orgullo hace que obviamente Dios deje de obrar en nuestras vidas. Entonces encontramos 3 maneras por las cuales Dios no se mueve en nuestra vida o Dios no obra. Y luego vamos a mirar las maneras las cuales hacen que Dios obre inmediatamente en nuestra vida. En las que acaba de mencionar ahorita, por ejemplo, encontramos a Josué. Dios les había dicho que conquistarían Jai, y dice la palabra del Señor que cuando fueron a conquistarlo, él empezó a ver a sus hombres derrotados por los enemigos, y esto lo llevó a orarle a Dios, y Dios le dijo: esto no es de oración, no es del diablo, es el pecado que hay allá. No se han dado, me ofendieron, hicieron algo que no les mandé, y eso no los ha dejado
hacer frente a mis enemigos. Así que levántese, vaya, busquen entre el pueblo a ver quién es el que ha prevaricado, quién es el que ha hecho que caiga todo esto sobre todo el pueblo. Esa fue una de las partes donde vemos, porque se ofende a Dios y se pasa por alto. Hay personas que pueden hacer cosas, esconderlas ante los hombres, pero realmente la bendición viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra vida, más que para agradar a un hombre o más para que un hombre sepa o no sepa, es saber que tenemos que agradarlo a él. Dios le dijo a Moisés, a Josué, vaya, mire dentro del pueblo porque han prevaricado, yo les mandé a hacer algo y no lo hicieron como yo les mandé, y esto no les va a permitir hacerle frente a sus enemigos. Y la otra parte es cuando dice la palabra del Señor que aborrecen el consejo del Señor. Y ahí la palabra del Señor ese es el salmo, un salmo que escribió David, y él decía que el Señor dice que escuchan el consejo y se aborrece, se desprecia, se tiene por poco. Y bueno, y esto no necesariamente hablemos de la persona que de pronto no conoce a Dios, de la persona natural. Habla de pronto del creyente que oye la palabra y no lo oye atentamente para hacer lo que Él le está mandando. En esa parte esa es una de las cosas. Y el orgullo, que es la que vemos en Usías, que Dios lo había exaltado, Dios lo había puesto en alto, lo había bendecido, y dice que después de que Dios lo bendijo, se enalteció su corazón, se enorgulleció y ya no buscó a Dios, ya no lo quiso buscar de la misma manera que lo buscaba cuando no tenía nada, cuando no tenía la posición que había tenido. Entonces mire que son cosas de las cuales uno consciente o inconscientemente, el cristiano, las puede pasar por alto, pero que le damos gracias al Señor, que la bendición que tenemos de estar en la palabra, porque el Señor vuelve y encamina el corazón de sus hijos para que reciban las bendiciones prometidas del Señor. Por eso estamos hablando de las maneras de Dios obrar. Amén. El libro de Proverbios capítulo 1 versículo 28 y 29 dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Y no cogieron el temor del Señor. Así que hay maneras de nosotros, ¿sí? Actuaciones de nosotros, acciones de nosotros, que inmediatamente invalidan la manera de Dios actuar en nosotros. Por eso hay gente que quizás por desconocer estas tres maneras, las que Dios nos dio en esta hora, maneras de actuar de nosotros que pueden estar impidiendo la bendición del Señor. ¿Y por qué cuando pasamos las ofensas? Pasamos las ofensas a Dios. El mismo David hablaba en cuanto al pecado que estaban escondidos en él o que él había pasado por alto, o pecados que él no se acordaba. Por eso, Señor, perdóname de aquellos pecados ocultos, ¿cierto? Sí. Eso es lo que decía David, o sea, estar preocupado porque no tengamos una ofensa hacia Dios. Yo no tengo por qué estar en mi corazón, no tiene por qué haber ningún tipo de pecado, porque el pecado es ofensa hacia Dios. Pero también cuando aborrecemos el consejo, el no atender a la palabra, el no atender a la voz de Dios, eso se llama aborrecer. Entonces Dios dice, entonces cuando me llamen, ya va a ser demasiadamente tarde, porque aborrecieron el consejo mío. ¿Y por qué el orgullo? Porque encontramos a un rey, el cual conoció la manera de Dios obrar, ¿sí? Él conoció la manera de Dios obrar. Pero un día dejó a un lado esa manera de Dios y se dedicó al orgullo. Porque como vio tanto respaldo de Dios en su vida, él vio ese respaldo. Él vio cómo Dios lo había levantado, lo había prosperado, había hecho tantas cosas en el rey Usías. Pero ocurre que Usías se llenó de tanto orgullo que al llenarse de orgullo, Dios lo desechó y lo llenó de lepra. Es lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Y vamos a mirar un momento
lo que dice Segunda de Crónicas 26, 16. Y miren lo que dice la palabra. Miremos, dice así: mas cuando ya era fuerte, o sea, cuando Dios lo había prosperado, lo había levantado, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y dice así: se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Así que él se creyó el rey, se creyó el más importante, el más interesado, el que por él había llegado la bendición. Entonces dijo: no, es que por mí llegó la bendición, por mí hay esto, por mí hay aquello. Entonces ese hombre se llenó de tanto orgullo que se metió al templo, usurpó lo que hacían los sacerdotes. O sea, él usurpó en lugar de darle gracias a Dios, y porque Dios lo había bendecido y lo había engrandecido. Entonces él ya orilló los sacerdotes y se fue a hacer algo que no tenía que él hacer, sino que le era trabajo de los sacerdotes. Y lo más tremendo es que el sumo sacerdote lo llama y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué hace ahí? Que por favor no haga eso, porque no era su trabajo, que aunque Dios lo había engrandecido, aunque Dios lo tenía muy bendecido, que no ocupara ese lugar, porque no era para él ocuparlo. Y dice que se encendió en ira contra los sacerdotes, o sea, fue a traspasar la autoridad del sacerdote, e inmediatamente le cayó lepra. Tuvo la oportunidad de retractarse de esa mala motivación, de esa mala intención de su corazón. Él no quiso. Y inmediatamente le vino la lepra, y dice la palabra que así murió, lleno de lepra. Y mire cómo un hombre que conoció la manera de Dios obrar, y de repente por el orgullo, este hombre hace que Dios lo deseche y que lo llene de lepra. Entonces, ¿cómo es posible que una persona se deje de llenar de orgullo, ¿cierto? Y ocurre que el orgulloso lo que pierde es la humildad. La persona orgullosa deja de humillarse ante Dios, que porque ya tiene muchos años en el Evangelio, entonces ya no ora como antes, ¿sí? Porque entonces no es que yo ya llevo muchos años en el Evangelio, yo ya ayuné lo que tenía que ayunar. Yo llevo más de 20 años ayunando, y eso no significa que porque ya lleve 20 años ayunando voy a dejar de ayunar. O llámese ese versículo de la Biblia. O yo llámese, bueno, en fin. Así que eso es lo que no se puede perder en nosotros. De usted y de mí no se puede perder esa humildad, no se puede perder esa humillación ante Dios. Y si nosotros miramos un poco al rey Usías, la palabra dice que Usías era un hombre que buscó a Dios. Mire lo que dice: este hombre buscó al Señor. Estamos en el capítulo 26 del libro de Usías. Y mire lo que dice, gloria a Dios, de Primera de Crónicas, capítulo 26. Entonces mire lo que dice, así. La palabra dice que este hombre, Dios lo bendijo porque él persistió en buscar a quién. Persistió en buscar a Dios. Esa persistencia de buscar a Dios, Dios lo engrandeció y lo bendijo, lo prosperó. Dice que fue un hombre persistente. Este hombre, hasta que no vio que Dios lo bendijera, hasta que no vio que Dios lo prosperara, no dejó de buscar a Dios. Fue un hombre que en esa parte podemos resaltarle eso bueno que tuvo Usías, que fue persistir. Pero de igual manera hay personas que persisten en buscar esa prosperidad, eso que Dios los ponga en alto, pero se corre el riesgo de que cuando se esté arriba el corazón se enaltezca, ¿no? Tremendo. Miren lo que dice entonces: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿En qué momento Dios lo prosperó? En el momento que él comenzó a entender las visiones de Dios. ¿Sí? Él comenzó a entender, su espíritu comenzó a entender, él comenzó a comprender lo que Dios estaba hablando en ese tiempo.
¿sí? Y ese tiempo era, lo que Dios le estaba hablando, dándole a entender era búsqueme, 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 ore, ayune, búsqueme, humíllase, quebrántese. Yo me imagino, y eso era lo que, por eso Uzías, eso era lo que Uzías comenzó a hacer, a buscar, a quebrantarse, a humillarse. Comenzó a hacerlo porque él entendió las visiones de Dios. Yo me imagino a Dios mostrándole en visión a un pueblo buscando, a un pueblo sediento, en sueño Dios revelándole, mostrándole todo esto. Y cuántas veces también Dios nos habla. Dios nos puede estar hablando en sueño que lo busques más, que ayunes más, que ores más, que te entregues más. Pero no, el cristiano ya dice, yo ya me lo sé, yo para qué voy a buscar a Dios si yo ya sé, si yo ya lo he hecho muchas veces, si ya lo he hecho en muchas ocasiones. No, ya no hay que buscar a Dios como antes. Hay gente que cree que no hay que buscar a Dios como antes, ¿sí? Y ocurre que eso fue lo que perdió Uzías. Él entendió al comienzo y como Dios lo bendijo, se engrandeció, ¿cierto? Se enorgulleció, dijo, no, pues no necesito seguir, ¿qué? Orando como antes o ayunar como antes, porque ya lo he logrado, lo he logrado todo. Y es allí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado de nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado, tenga cuidado, no sea que teniendo una salvación tan grande luego la vaya a perder. No se confíe de usted, no se crea que porque oró, porque ayunó, porque hizo, usted está bien espiritualmente. Ten cuidado de ti mismo. Así que Uzías se llenó de orgullo. El orgullo no lo dejó ver. El orgullo no lo dejó humillarse. El orgullo no lo dejó que él volviese otra vez a ese primer amor. El orgullo no dejó que este hombre Uzías, el rey Uzías, no dejó que este rey entendiese de dónde Dios lo había sacado, cómo había hecho él para que Dios lo bendijese. O sea, hay gente que se olvida de dónde Dios lo sacó. Hay gente que se olvida que el que lo ha bendecido, que lo ha levantado y que le ha dado lo que hoy en día tiene, ha sido Dios. ¿Sí? Hay gente que se olvida y el orgullo enceguece a una persona para que pase por alto lo que Dios ha hecho con esa persona. Así que Uzías, sencillamente Uzías se olvidó las maneras de Dios. Olvidó la manera en la que Dios lo había engrandecido y se confió de sí mismo. Entonces aquí es donde todos nosotros tenemos que tener cuidado. El creyente debe tener cuidado. No es que Dios se cansó de bendecirlo, no es que Dios no le quiere dar más, no es que el diablo le quitó lo que tenía, no. Sencillamente es el corazón. El corazón es el que hay que guardar cuando Dios nos está bendiciendo, cuando estamos viendo que Dios nos va respaldando, que Dios nos va dando su bendición. Es cuando nosotros más humillados debemos de estar delante del Señor y más dependiente de la palabra del Señor. Porque Dios, aunque Dios a nosotros nos ponga en alto, nos prospere, eso no significa que el ser humano sea perfecto. Tenemos que seguir humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos siga hablando con la palabra, porque es a través de la dependencia de Dios que nosotros vamos a guardar y vamos a retener lo que hemos logrado para poder llegar a más. Si nosotros no hacemos eso, vamos a volver otra vez hasta abajo y volver otra vez a comenzar. Y ahí es donde el creyente se detiene, donde el creyente no comprende esas cosas, a veces no las comprenden las personas. Entonces es importante que nosotros comprendamos eso. Mire, comprendamos esa parte, porque una de las cosas que trae el modernismo es perder eso. En el modernismo se pierde mucho la humildad, la dependencia de Dios. Se pierde mucho esa sensibilidad a saber que Dios es el que me guarda. Cuando uno habla de que Dios le guarda la bendición y que Dios lo va a seguir prosperando más, es porque uno sigue leyendo su palabra, es porque uno sigue en oración con Él para que Él les habla. De esa manera es que Dios le va a guardar la bendición. Mire que Uzías vio el obrar de Dios, pero su mismo corazón
fue el que se encargó de que se echara a perder todo, porque ahora, bueno, dice la palabra que en ese momento le cayó lepra y quedó leproso hasta el día de su muerte. O sea que tuvo algo que le estorbó esa relación con el Señor. Y lo más tremendo es que dice la palabra de Dios que a este Uzías le cayó lepra, pero él no murió ahí mismo. A mí lo que más me llama la atención es que él, desde el momento que le cayó lepra hasta el momento que murió, dice la palabra del Señor que estuvo esa lepra. O sea que significa que en los días que siguió viviendo Uzías, lo siguió viviendo, pero con un impedimento, con un estorbo, que fue la lepra. Y la lepra representa el pecado, que el pecado no deja tener una relación con el Señor. No, y tremendo. Hablando con alguien, me dijo: pastor, un día pasé por una necesidad terrible, pero difícil, una situación muy difícil, al punto que estaba con mis hijos y ya viviendo en la calle, porque no teníamos ni para una pieza, y si no teníamos para una pieza, mucho menos para comer. Llevábamos casi varios días sin comer. Y entonces de repente esta persona pasó un día, no se humilló. 2 días, tampoco se humilló. 3 días, tampoco. Seguía ahí, nada que la cosa cambiara. 4 días, nada. Y de repente el hijo le dice al papá, yo ya no aguanto más. ¿Sí? No sé, de 10, 12 años, papá, yo ya no aguanto más. Y entonces, en el momento que su hijo le dice eso, él como que reacciona, o sea, inmediatamente lo lleva a reaccionar y le dice: Señor, perdóname, mi desobediencia es la que me tiene así. Sí. Se fue detrás de una mujer, ¿sí? Una mujer que él le hizo gastar todo y quedó en la calle. Sí. Y entonces dijo: Señor, si tú me levantas de aquí y me perdonas, se humilló. Señor, te serviré y nunca más me apartaré de ti. El que dijo eso, y estando en la calle, lo más tremendo, estando viviendo en la calle, lo llaman de una empresa. Ese mismo día en la tarde. Ese mismo día lo llaman de una empresa a darle un empleo. Y entonces yo veo como muchas veces el cristiano, de la forma como Dios le habla, le muestra las formas, las maneras, cómo es que podemos hacer para que Dios nos atienda, nos escuche. Y hay gente que no, como que se le olvida, como que se le pasa por alto, ¿sí? Y ocurre que el cristiano pasa por alto, ¿cierto? Lo que ya Dios le enseñó, sí. ¿Sí? Lo que ya Dios le enseñó, como fue en el caso de Uzías, aquel hombre que durante mucho tiempo se humilló, buscó, ayunó, se consagró, se apartó del pecado, aquel hombre muy comprometido con el Señor, y de repente, porque como ya llegó a la cúspide, como llegó al nivel que quería llegar, sí. ¿Cierto? Y entonces Uzías se llenó de orgullo y bueno, aquí llegó Dios, o aquí llegó el que era, ¿sí? Pero yo también lo puedo hacer, es que yo soy rey y yo busco a Dios y yo también lo puedo hacer. También puedo ofrecer sacrificio. Y ocurre que eso fue un orgullo, porque ya Dios había determinado quiénes le tenían que dar a Dios sacrificios y quiénes no. Estaba estipulado, estaba determinado. Eso era una ley dada por Dios mismo. Dada por Dios para los hijos de Aarón, era solamente ellos. Y él dijo: no, pero es que yo soy el rey, es que yo también lo puedo hacer, es que Dios a mí también me escucha, es que Dios a mí también me oye. Y muchas veces, y hay cristianos que tratan muchas veces de igualarse al pastor. ¿Sí? ¿Cuántas veces la oveja dice: no, eres el pastor, pero yo también puedo ser mejor que él? No es tanto que usted no pueda ser mejor que el pastor. Lo que pasa es que el pastor es el pastor y usted es un líder o usted es una oveja. Sí. ¿Sí? Y nunca podemos nosotros, ¿qué? Hay
hay niveles los cuales no podemos nosotros llegar solo porque yo quiera llegar allá, ¿sí? Hay niveles donde el que te puso es Dios. Y si Dios te puso, no hay quien te pueda quitar de ese lugar donde Dios te ha puesto. Así que hay maneras de Dios obrar, las cuales nosotros pasamos por alto. Una de las maneras de Dios obrar para que Dios obre en nuestras vidas es lo que aprendió Usías, ¿sí? Usías aprendió ¿a qué? A buscar a Dios. Aprendió a buscar a Dios. ¿Sí? Recuerde, segunda de Crónicas 26:5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, le prosperó. Él entendió esa manera y de esa manera fue que Dios lo prosperó. ¿Sí? Hay gente que ha entendido, hay gente que ha entendido la manera de Dios obrar en su vida, y hay personas que han dejado de hacer eso. Hay gente que ya dejó de buscar a Dios, dejó de ayunar. Hay gente que ya no vigila. Hay gente que le cuesta ayunar. Hay personas que les cuesta. Saben que han visto la gloria de Dios a través del ayuno. Yo no sé por qué usted no sigue ayunando. No es que la gastritis, que la úlcera, que la arepa, que el café, que el chocolate, que esto, que los afanes. Pero si usted ha visto a Dios obrar en los ayunos, ¿por qué no continúa qué? Haciendo. Hay hermanos que han visto la gloria de Dios solamente haciendo votos. Sí. ¿Sí? Hay hermanos que han visto la gloria de Dios haciendo votos. ¿Sí? Y eso ha hecho que ellos se mantengan. Hay gente que se ha mantenido en lo que Dios le ha dado, porque cuando Dios te da una cosa, sígalo haciendo. No deje de hacer lo que Dios le ha dado, lo que ya Dios le enseñó, porque es de esa forma o de esa manera como Dios te va a bendecir, a bendecir, a responder, como Dios va a obrar. Y dice la palabra del Señor que eso fue lo que dice, que en tiempo de Zacarías era donde Zacarías había sido muerto, pero eso a él no le detuvo. Realmente lo que a él le llevó a ser prosperado fue buscar a Dios. Buscarlo, ser persistente, tener esa dependencia de Dios. Es que a veces no sé qué nos pasa. Sabemos que Dios nos está bendiciendo a la manera de Él y nos vamos y nos salimos de la ropa, nos salimos de esas leyes, de eso que Dios nos dio. Cuando qué necesidad tenemos de hacerlo, si los que buscamos esa es la parte del alma del ser humano que debe aprender a tenerla sometida al Señor, porque Dios tiene la forma de obrar en nuestra vida y de manifestarse en nuestra vida, y nosotros la vamos y la cambiamos, queremos cambiarla. No, tremendo. Mirando otro ejemplo, amor, qué pena que la traje ahí. Mirando otro ejemplo encontramos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo encontramos, porque yo me imagino que ya Dios le había enseñado a Moisés. ¿Sí? Dios le había enseñado a Moisés a actuar. Sí. Le dijo: toma esta vara y actúa, ¿cierto? En esa vara había algo glorioso de Dios, que era Dios el que le había entregado a Moisés. Y ocurre que cuando Moisés se encuentra en un gran estrecho con el pueblo, él, sabiendo que venía su enemigo atrás, si venía Faraón atrás, Dios le dice: pero ¿qué haces ahí, cabezón, orando? ¿Qué haces ahí clamando? ¿Por qué más bien no actúas? ¿Por qué más bien no avanzas? ¿Sí? Y mire que esta es otra manera de Dios obrar en nuestra vida. Otra manera de Dios obrar es que si yo ya tengo la autoridad, si yo ya tengo el poder, ¿sí? Lo único que yo tengo que hacer es actuar. Si usted ya tiene la palabra, lo único que le falta a usted es actuar, actúe, porque la bendición está en usted, el respaldo de Dios ya está en ¿quién? En tu vida y en mi vida. Y Dios le dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, le dice a Moisés: actúa, avanza. ¿Sí? Dígale al pueblo que pase. Dígale al pueblo que pase. Hay que continuar. Y Moisés inmediatamente se sacude y comienza y toca el mar con la vara, y el mar se abre en dos. Y qué milagro tan sobrenatural que Dios le hizo
sobre él. Pero no sucede hasta que Moisés toma la decisión de hacerlo. La manera de Dios. De hacer la manera de Dios. Porque él se puso a orarle a Dios y Dios le dijo, no, dígale al pueblo que pase. Y usted extiende la vara y divide el mar. Entonces no es mirar lo que tenemos al frente como impedimento, sino entender la manera de Dios obrar de la manera que Dios me ha dicho que porque Dios desde que llamó a Moisés y le entregó la vara, eso fue lo que a él le dio la vara, y a David le dio las piedras. Y entonces miremos que Dios a cada uno le ha dado ya su forma, su estilo para hacer las cosas direccionadas directamente de parte del Señor, y en eso es lo que tiene que caminar en lo que Dios le dijo que haga. No mire usted ese muro, no mire esas cosas. Hoy en día muchos están luchando con muchas situaciones, con muchas cosas hay lucha. Quizás hay situaciones en las finanzas, en la parte laboral, las limitaciones que hoy en día tenemos, hay muchas cosas que están limitando, pero el Señor dice, yo a usted ya le di la vara, ya le di la autoridad, ya a usted le he enseñado cómo debe de hacerlo. Hágalo. Y listo. Hágalo. Así es mi manera, es mi forma, ¿cierto? Pero la gente anda buscando, bueno, si ya Dios le habló, ¿qué anda usted buscando de quién o de qué hace usted buscando por ahí? Una palabra, una profecía. Hay gente que anda buscando, no, yo sé que Dios me habló, pero necesito que alguien me lo confirme. O sea, si usted, es que como nosotros tenemos primero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio de lo que estamos haciendo, ¿cierto? El respaldo que estamos recibiendo quizás a través de la oración, del ayuno, usted mismo se da cuenta. Como para que ahora comience a dudar, ¿cierto? Que Dios lo está respaldando en eso que estás haciendo. Así que hay maneras de Dios obrar, la cual Uzías dejó a un lado, puso a un lado, más bien descartó la manera de Dios obrar en su vida desde el comienzo, ¿cierto? Y eso es lo que nunca se puede perder, no se pierda esa identidad, eso que Dios comienza ya a generar en nosotros. Entonces, encontramos que Dios le dio una identidad, pero él la perdió, porque es que Moisés, nomás con esa era la autoridad que Dios le había dado. ¿Sí? Si Moisés golpeó a la roca y salió agua, ¿cómo es que no iba a golpear Moisés al mar para que ese mar se abriera en dos? ¿Sí? Si Moisés tenía la vara y la ponía y se convertía en culebra, ¿cómo es que Moisés en ese momento se le olvida? Y es lo que le pasa a muchas personas. Hay gente que se le olvida que el diezmo le trae bendición. Hay gente que se le olvida que es mejor actuar con sabiduría que con necedad. Hay gente que se le olvida eso. Hay esposas que se les olvida que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Hay mujeres que se les olvida eso. Y también al esposo se le olvida tratar a su esposa como vaso más frágil. ¿Cuántas veces pasamos por alto lo que Dios nos dice? Pasamos por alto su consejo. Por eso aborrecemos el consejo de Dios, y es lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 28. Entonces, ¿por qué Dios no se mueve? Porque aborrecemos su consejo, ¿cierto? Y el día que me busquen, no me van a hallar. Porque les mostré, les dije lo que tenían que hacer, les mostré el camino y no lo hicieron. Ya Dios te reveló, te mostró lo que tienes que hacer. ¿Qué espera? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted para ver a Dios en su vida? Para ver la gloria de Dios ¿en qué? En su vida. Segunda manera de Dios obrar. Encontramos en el Salmo 40, David decía, pacientemente esperé a Jehová. Que es la otra manera de Dios obrar. Necesitamos la paciencia. Y entonces ahí es donde el cristiano comienza a ver al impío. Bueno, ¿y por qué él prospera y yo no? ¿Y por qué él tiene y yo no tengo? Y ocurre que Dios me dice, pacientemente esperé a ¿quién? A Jehová. Entonces mire que las maneras de Dios obrar. Las maneras de Dios obrar las dejamos a un lado, ¿cierto? Perdemos todo consejo de Dios. Y el cristiano quiere ver así ya. Dios lo puede hacer así ya. Escúchenme.
Dios lo puede hacer, Dios puede glorificarse de una, pero cuando Dios quiere formar la paciencia en usted, que usted no, ya que no la tiene, y entonces Dios dice no, es que yo voy a hacer un milagro en su vida, pero veo que usted es impaciente. Y ocurre que David decía, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Dios puede obrar en tu vida. Muchas veces Dios le va a decir, actúa. Pero también te va a decir, búscame. Pero también te va a decir, tenga paciencia. ¿Cierto? Y nosotros es lo que tenemos que descubrir. Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y cuándo lo descubrimos? Cuando tenemos una relación con Dios. Pero si usted no tiene una relación con Dios, ¿cómo le va a decir a otro qué es lo que tiene que hacer cuando Dios mismo le ha dado el Espíritu Santo y le dice qué es lo que tiene que hacer? Pero como no busca a Dios, ¿cómo va a conocer a Dios? No puede conocer a Dios, no puede entender a Dios, no puede conocer las maneras de Dios si no hay una relación con Dios. Sí, porque la tendencia del impaciente es hacerlo a la manera de él. El paciente se va a dejar llevar por lo que Dios le hable. El impaciente se va a dejar sulfurar por lo que tiene en su corazón, por lo que sienta, por lo que piensa, o aún por las mismas circunstancias. Así como ejemplo tenemos a Saúl. Saúl, dice la palabra del Señor, que él se impacientó. Él se impacientó porque el pueblo lo estaba hostigando, él se impacientó por las situaciones, y él se impacientó porque el profeta Samuel nada que bajaba a decirle algo. Entonces él dijo, no, el profeta parece que se quedó, para allá quién sabe dónde se quedó. El pueblo aquí me está aquí presionando. Y yo no veo nada de parte de Dios, no deje, yo voy a hacer las cosas. Entonces y dice la palabra del Señor que Dios le dijo, usted ha hecho locamente, has hecho. Entonces la paciencia es buena. Es bueno hacer las cosas a la manera de Dios, no por el sulfure de nuestro corazón. Nosotros tenemos esa naturaleza, pero tenemos que someterla y entender que no es la manera mía, porque la manera mía me va a generar más problemas. Pero si yo hago las cosas a la manera del Señor, por ahí dicen, Dios camina, no corre. Y a veces nosotros queremos correr y Dios dice, yo quiero que usted camine y camine al paso mío. Tremendo. Y así mismo hay mucha gente que quiere aconsejar a Dios. Hay gente muy sabia queriendo aconsejar a Dios. No, pero es que yo puedo dejar de ayunar, pero es que yo puedo dejar de orar, pero es que yo puedo también, ¿por qué más bien este diezmito no se lo doy por allá a estos que necesitan? Y ocurre que la palabra dice, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Usted tiene que ayudarle a los necesitados, pero no puede olvidarse que Dios también le demanda algo. Y entonces hay gente que se cree más sabio que Dios. Y hay gente que se cree más, ¿cierto? Se cree que se la sabe toda. Y cuando nosotros, llega el momento donde el ser humano dice, pero ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanta cosa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi vida? Y llega el momento donde el hombre se da cuenta que tiene que volver otra vez a la manera de Dios. Yo recuerdo hace muchos años una hermana que estaba pasando unas situaciones económicas muy terribles. Muy terribles, unas situaciones. Y nosotros le enseñábamos, hermana, es así, hay que hacer así, Dios dice esto, pero pastor, es que no me alcanza. Y entre más decía no me alcanza, más apretada estaba, nomás el dinero le alcanzaba para pagar el arriendo, ni para mercar, no le alcanzaba para nada le alcanzaba ese dinero. Así que un día la hermana escucha o tiene una experiencia con Dios y puede entender, ¿sí?, que lo que ella la tenía en esas condiciones era el no haber escuchado el consejo de Dios. Y entonces viene la hermana llorando y por fin, pastor, entendí tantos años que yo llevo aquí en esta situación y por no atender el consejo de Dios es que no ha cambiado mi situación económica, por no atender. Y hay gente que tiene que darse unos estrellones para poder entender. Hay gente que tiene que darse estrellones para poder entender. Hay gente que no aprende sino a los estrellones. ¿Sí? Es de la única forma que atiende. O es de la única forma que aprende.
Porque hay personas que no tienen el espíritu enseñable, y como no tienen un espíritu enseñable, pues por eso es que no escuchan, no atienden el consejo de Dios. Y hay gente que dice, pastor, lo que diga en la palabra, eso es lo que yo hago. Yo no hago otra cosa más, sino lo que está en donde, en la palabra. Y con razón Dios me bendice, con razón Dios me respalda, con razón Dios está conmigo, con razón Dios veo siempre allí la bendición del Señor, porque veo que cada vez que lo obedezco, lo agrado, el Señor está conmigo. ¿Y cuánta gente que en este momento dejaron el consejo de Dios? Pregúntese, ¿cómo está esa gente? ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien? No, eso nunca nos va a llevar a estar bien. Nunca. Muchos tienen lepras, muchos tienen lepras. Sí, hay que limpiarnos de esa lepra hay que limpiarnos de esa lepra que queda, porque estorba la bendición del Señor. Hay que ir al Señor con humildad, confesarle esa desobediencia o ese rechazo por ese consejo, o pedirle perdón al Señor por esa impaciencia, o muchas veces pedirle perdón al Señor también porque pensamos que las cosas van a suceder como nosotros queremos. Entonces, como no salen como nosotros queremos, nos frustramos, ya no queremos buscar a Dios y no entendemos que las maneras y el obrar es de Dios, más no de nosotros. Una cosa es que yo tenga una idea o tenga una opción que pueda hacer. Una cosa es la opción que yo pueda tener en cuenta, y otra cosa es la manera que Dios ya tenga decidida para mí darme la bendición. Son dos cosas totalmente diferentes. Quizás no somos exentos de llegar a tener una opción como esta, como aquella, pero si no se da, nosotros no tenemos por qué frustrarnos, no tenemos por qué amargarnos o buscar culpables. Al contrario, más bien humillarnos y más bien decir, Señor, la manera de Dios es la mejor, ella va a llegar y no me voy a desesperar por eso. Con eso vamos a terminar. Encontramos otra manera de Dios actuar. La palabra dice, si uno mira a Josué, encuentra que Josué, después de la muerte de Moisés, Josué estaba luchando quizás con un gran desafío. Él era todavía joven y ya se le había dicho, Moisés ya le había dicho, usted es el que me va a reemplazar, porque Dios le dijo a Moisés, y le dijo ante todo el pueblo que él sería el que lo reemplazaría. Sí. Pero ocurre que muere Moisés y el pueblo dice, no, se nos murió la esperanza, se nos murió Superman, hasta aquí llegamos, ya no podemos entrar a la tierra prometida. Y comienza Josué como a meterse ahí y acomodarse y a decir, bueno, pues sí, se murió Moisés, no podemos hacer nada. Y ocurre que como que a él se le olvida esa palabra que ya Moisés le había dado, que él sería el sucesor. Así que Dios le dice a Josué, levántate, Josué. Dios le dice, levántate. Le está diciendo, sacúdase de ahí donde está, de donde se encuentre, sacúdase, Josué, porque eres tú el que vas a ir. Es que no te acuerdas que yo te hablé a través de Moisés. Y así que, ¿qué hace Josué? Josué se levanta. Y si usted mira a Josué, la palabra dice que las promesas que Dios le dio a Josué o al pueblo de Israel se cumplieron a través de la vida de Josué, sí, del ministerio de Josué. Y ocurre que la primera tierra que Josué enfrenta fue una tierra llamada Jericó. Y fue el primer gran desafío de Josué. Josué se encuentra, la palabra dice que ellos llegan y se sienta Josué, y yo me imagino comienza a ver la ciudad amurallada, pero también comienza a orar Josué y a pedirle al Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿qué vas a hacer? Aquí usted nos mandó a que viniéramos a la tierra prometida y conquistáramos, pero Señor, nos encontramos con una gran ciudad amurallada, pero Señor, ¿usted qué va a hacer? Aquí el problema no es mío, Señor, el problema es suyo. Y así que Josué le decía, Señor, dame la estrategia. Y dame la estrategia, Señor. Dame la estrategia, Señor. Señor, yo sé que hay una salida, una respuesta. Amén. Como también hablaba con una hermana y me decía, pastor, que en estos días las ventas habían declinado, bajado tanto, y en medio de esa situación, pero Señor, ¿qué voy a hacer?
Pero Señor, ¿qué voy a hacer? Pero Señor, glorifícate, dame la sabiduría, Señor, mira cómo estas ventas han bajado. Y ocurre que en medio de la oración y de la situación que está viviendo, de repente llega un Señor y le dice, mire, yo necesito tanto de esto, y necesito que cada día me surta. ¿Sí? Sí. ¿Qué le está dando Dios ahí? ¿Ya? Le dio la salida. Le dio la salida y le está dando la estrategia. ¿Cierto? Y es lo que nosotros no entendemos. Nosotros creemos que va a caer del cielo, va a caer, no sé, oro, va a caer esmeralda. Eso Dios lo puede hacer. Pero ocurre que si usted mira la Biblia, Dios fue personal con cada uno. Dios fue un Dios personal con cada uno de los hombres y de las mujeres. O sea que Dios tiene maneras de actuar. ¿Sí? Dios tiene unas formas, ¿cierto? De unas formas de actuar. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a conocer, a descubrir. Amén. Y entonces el hermano me decía, mire lo que Dios, ¿cierto? Sí. Lo que Dios hizo, cómo Dios me está dando esta estrategia. Bueno, el Señor le dio esa estrategia. Y estando él hablando, lo usó a usted para decirle, hermano, esa es la forma en que Dios le va a bendecir su negocio. Siga haciéndolo. No se quede donde estaba. Sígalo haciendo. Ahora falta ver, ahora que toca ver, que haga de acuerdo a lo que Dios le está guiando para ver la bendición. Y lo más tremendo fue que me decía, pastor, llego a las 5 de la mañana y son las 9 de la mañana y no vendo ni una empanada. Sí. No vendo ni una cosita. Sí. Y entonces llegamos muy temprano, oramos y no vendemos nada. Son las 9 de la mañana y no vendemos nada. Y yo le decía, hermano, tranquilo, que eso no es en vano. Porque aunque usted no esté vendiendo nada, algo está pasando. Gente está pasando por ahí observándolos, ¿cierto? Personas se están dando cuenta de usted, de su esfuerzo, de su trabajo, de la forma como se visten para tener la atención. Y entonces el hermano inmediatamente pudo entender y me dijo, pastor, tremendo. Porque ocurre que llegó en estos días un señor y dijo, necesito hablar con ustedes. Sí. Sí. Un señor como adinerado le dijo, necesito hablar con ustedes. Entonces mire cómo podemos bloquearnos por las circunstancias, ¿cierto? Perder el consejo de Dios, quizás por la ofensa y por el orgullo, perder las maneras de Dios obrar, actuar en nuestra vida. Y Dios a lo mejor para darte la victoria, la bendición te dará estrategias. Dios se va a mover en tu vida en estrategias. Dios se va a mover en tu vida si lo buscas como lo hizo Usías al comienzo. Dios se puede mover en tu vida quizás a través de la paciencia como lo hizo con David. Pero también Dios le dijo a ¿quién? Le dijo a Moisés, actúa. Hay momentos donde Dios se va a mover. Usted no puede esperar que le pida a Dios y de pronto, Señor, bendíceme. Y de pronto usted está esperando que el vecino que vive al lado suyo, el dueño de la casa que usted le está pagando arriendo, le diga, no me pague más ese arriendo. Sí, usted puede estar creyendo que Dios se va a mover de esa forma. Y ocurre que no es como la manera como nosotros creemos. Sí, es de la manera como Dios, porque la gente dice, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? No es como, o sea, Dios no le va a decir a usted. Ese es asunto de él. Pero sí descubrimos ciertas cosas, ¿cierto? Cierta relación con Dios que uno dice, yo sé que cada vez que hago de esta forma, veo la respuesta, veo la mano de Dios. Entonces Dios le dijo a Josué, le habló acerca de las 7 vueltas, le habló acerca de dar las vueltas, le habló acerca de eso. De esa manera le dio la estrategia de conquistar a Jericó. Y perdón, muchos le darán la vuelta a la manzana o a la casa y quizás no va a pasar nada. Porque a cada uno Dios le da su estrategia. Dios le dio la estrategia y le da la estrategia de formas diferentes. Cuando ya fueron a conquistar
La otra ciudad ya no fue dándole vueltas a la ciudad, ya fue otra forma de hacerlo. No, y otra manera de Dios actuar. Y otra manera de Dios Pero actuar. otra manera de Dios actuar. Cuando Dios le dijo, cuando llegó Elías y le dijo a la mujer, dame de lo que tiene, dame a mí primero, ¿cierto? Ella podía creer que Dios iba a llevar un hombre a llevarlo a un mercado. Y ocurre que no fue de la forma como ella pensó, sino de la manera de Dios. Porque la manera de Dios... Le mandó un hombre, pero para que le diera lo último que tenía. Sí, es la manera de Sí. Dios. Y es lo que nosotros Tenemos que entender. aprender a entender. Así que vamos entonces a orarle al Señor en esta mañana por esta palabra. Padre maravilloso, en esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque ella nos guía, ella nos instruye, Señor. Te damos gracias, amado Rey de los cielos. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre. Y te pedimos, Padre, que cada uno, Señor, pueda entender la manera de Dios, la manera que Dios tiene para obrar en esa situación, Señor. Dios todopoderoso y eterno, Señor, hoy oramos a ti, Señor. Cada uno tiene una situación diferente, quizás unos en una forma, otros en otra, Señor. Pero tú, así como le diste las estrategias a estos hombres y mujeres de Dios, Señor, para ver la bendición, la prosperidad, el avance, Señor, las promesas de Dios cumplidas en sus vidas, Señor. Tú eres el mismo, Padre, que tienes, Señor amado, esas estrategias y esas maneras para que cada uno. Yo le pido en esta mañana, Señor, que cada vida que ha recibido esta palabra, Señor, y tiene sus inquietudes y tiene sus preocupaciones, Señor, precioso Dios del cielo, oro para que en esta semana el Señor sea glorificándose y dándonos a cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento de la manera de obrar. Señor, perdónanos en lo que nos haya dicho, Señor, y no lo hayamos entendido. Hoy venimos ante su presencia, Señor, y haremos como tú lo has dicho, Señor. Oh precioso Dios, oh precioso Rey, yo te alabo, Señor, y te bendigo, Padre, glorioso Rey, porque muchas de las cosas que parecían un mar al frente de nosotros, Señor, hoy tú has enviado la palabra, Señor, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, esta, Señor, es una semana a partir de hoy, Señor, de proezas, de cosas extraordinarias, de la cual cada uno de tus hijos y de tus hijas recibirá. Así que adora y alaba al Señor en esta mañana. Padre, gracias te damos. Levanta tus manos ahí donde estás. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias, Rey eterno. Gracias, Dios todopoderoso. Vamos, usted que está en su casa, que se encuentra allá con su familia, dígale, Padre, gracias por tu palabra. Dígale gracias, Señor. Quizás no había entendido que tú tienes maneras de obrar, Señor. A lo mejor no había comprendido que tú eres un Dios personal, Padre, pero en esta hora he entendido, Señor, tu palabra. He oído tu palabra, Dios de los cielos, y ahora he temido a ella, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, aquí está este barro, Señor, aquí está este vaso, aquí está tu hijo, tu hija, Señor. Padre, vamos hacia la victoria, Señor. Vamos hacia la respuesta, Señor. Hoy entiendo lo que no había entendido, Señor. Hoy entiendo lo que un día me habías enseñado, Dios amado. Lo que un día me habías revelado. Oh, sí, Señor amado. Señor, hoy entiendo, Señor, por qué tu espíritu me lleva a buscarte, Señor. Hoy entiendo, Padre de los cielos, por qué siento la necesidad de ayunar. Hoy entiendo, Padre, por qué, oh sí, Señor, me llevas, Señor, me llevas, Señor, a cumplirte primeramente a ti, Señor. Hoy entiendo, Padre, por qué me llevas, oh sí, Señor, a tener paciencia, Señor. Padre, gracias, Rey eterno, Señor. Oh Dios, hoy te ha hablado, vamos, Dios te ha hablado en esta mañana. El Señor ha hablado a tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor te ha hablado, el Señor te ha hablado, te he mostrado el camino por donde debes de andar, y sobre ti he fijado mis pasos, y sobre ti he fijado mis promesas. He querido cumplir mis promesas en tu vida. En el nombre de Jesús, levántate, querido hermano, levántate, no te dejes confundir, no te dejes perturbar por las situaciones, las circunstancias. Vamos, levántate en el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este año es un año de victoria, este es un año de bendición. Veremos la gloria de Dios en nuestra vida, veremos su recompensa si entendemos. Si usted entiende la palabra en esta mañana, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Esta palabra ha sido para tu vida, esta palabra ha sido para ti, vamos, esta palabra ha sido para ti. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, es tiempo de ver la gloria de Dios, es tiempo de ver la gloria de Dios. Recuerde que Josías entendió las visiones de Dios. Recuerda que Josías comenzó a entender a Dios, las maneras de Dios, y comenzó Josías a buscar a Dios. Comenzó Josías a buscar a Dios, y Dios lo prosperó, y Dios lo prosperó, y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso levántate como Dios le dijo a Josué. Levántate, querido amigo, mujer, hombre, mujer, levántate, vamos, levántate, porque es tiempo de conquistar, es tiempo de tomar la tierra prometida, es tiempo de ver la gloria de Dios en nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Rey eterno, Señor. Amado Jesús, muchas gracias, Señor. Te bendigo en esta hora, Señor. Dale gracias, dígale gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Si usted puede decir amén allí en el chat, oh sí, Señor, dígale, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor yo cantaré. de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey.
De tu gran amor de tu cantaré. gran amor cantaré. Dale gracias a Dios. Y los que puedan decir amén, digan amén en esta hora. Lo podemos, y los que allá en casita le pueden dar un fuerte aplauso. Los que quieran, los que puedan decir amén, amén a través del chat, diga amén. Si usted ha recibido esta palabra y ha sido de grande bendición. ¿Sabía usted que Dios tenía hoy una palabra para tu vida? Como siempre lo tiene. Siempre Dios tiene una palabra para tu vida. Bueno, damos la gloria al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, gracias a todos los que han estado allí conectados en este maravilloso tiempo que ha sido de grande bendición. Les recordamos nuestro canal YouTube. Usted puede suscribirse. Nuestro canal, usted nos puede encontrar como Pastor Rafael Mayolo, allí en nuestro canal YouTube. Suscríbase y bueno, sea también de bendición para otros, comparta también, invite a otros para que se suscriban. Les recordamos a todos nuestros amigos, bueno, todos los que están por allí, les recordamos esta tarde el culto de sanidad y milagro. Es una hora, pero es una hora bastante sustanciosa. Es un tiempo donde desde el comienzo, desde las 4:30 en punto hasta las 5:30 estamos metidos buscando la gloria de Dios. Amén. También tendremos un tiempo de adoración, de alabanza, donde están los niños. Ahí están los niños ahí compartiendo gloria a Dios, compartiendo, alabando al Señor. Les recordamos el día de mañana, de lunes a viernes, en el horario de 5 de la mañana, en el horario de las 5 de la mañana. Estamos allí en ese tiempo, ese espacio de grande bendición, porque es un tiempo de devocional, es Amén. un tiempo de mucha bendición y bueno, queremos que esto se multiplique, que los intercesores sean miles, ¿cierto? Que nosotros no paremos de orar, de interceder, de clamar, de arrebatar, ¿cierto? Las bendiciones que Dios tiene allí preparados para todos nosotros. Amén. Amén. Así que les invitamos mañana, les recordamos, solamente estamos en la mañana, en el horario de las 5 de la mañana, estamos allí de lunes a sábado, horario en ese tiempo de devocional. Así es, entonces los invitamos, los esperamos, porque esos son tiempos de mucha bendición que nosotros podemos ver ahí. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a participar de la Santa Cena, vamos a participar del pan, vamos a participar de la copa en esta hora. Así que las personas bautizadas van a participar juntamente con nosotros, vamos a participar del pan, vamos a participar de la copa. Bueno, Padre, santifica, Señor, este pan y santifica esta copa, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, santifícalo, santifícalo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre eterno, muchas gracias. Amén y amén. Podemos participar de este pan en esta hora. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa, dice la palabra, aquella noche el Señor Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comemos del pan, bebemos de esta copa, la muerte del Señor la anunciamos hasta que Él venga. Podemos participar de esta copa. Gracias. Participa. Bueno, gloria a Dios. Por aquí
Algunos me dicen, bueno, pastor, oremos por usted para que Dios lo siga bendiciendo y derramando de su espíritu. Bueno, Judy, gracias por esos buenos deseos. Y todos los que oran por nosotros, no dejen de estar orando por nosotros y por ese trabajo, ni mucho menos por dejar de orar por esos niños. Por eso les invitamos para que siempre desde el comienzo, recuerde que comenzamos el culto a las 9:45 los domingos en las mañanas. Así que les bendigo a todos los que estuvieron por ahí, Ana Castro, Claudia, Alba Luz Dari, Judy, Luisa, Alex Mayolo, bueno, también estuvo por ahí Miriam, Sara, Jader, Luz Dari, bueno, todos los que estuvieron por ahí, todos los que estuvieron por ahí. Por ahí les recordamos que por ahí están los teléfonos si necesitan comunicarse con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios, a despedirnos. Las niñas quieren despedirse. Y bueno, en esta hora le damos gracias a Dios. Y bueno, Valerie, Dios te bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos, que estén bien en casa y que Dios también derrame su gloria en ustedes y en todos. Amén. Bueno, bendiciones familia, gracias. Bendiciones para todos.